Yo creo que vamos a empezar como a las 3:35 para esperar que llegue más gente. Para las fases y la presentación final, en agosto. Así que van a tener igual harto tiempo para trabajar. Y yo creo que Ya, durante la bacán. semana, vamos ya a enviarle los parámetros para que puedan empezar a trabajar con Whittle, lo que vamos a hacer hoy día. Ya, bacán, gracias, Karim. Ya. Em, ¿Estás por ahí, Angie? Sí, estoy aquí. ¿Empezamos, no? Yo creo que sí. ¿Grabas tú? Grabo yo. Yo grabo. Ya. Grabar. Ya. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Ya, la última vez que tuvimos laboratorio hicimos lo de la validación, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a trabajar con Whittle. Ya, para eso tenemos que transformar nuestro modelo de bloque a un archivo que pueda leer el programa. Entonces nos vamos acá a Mindsight, MS Compass. Vemos que esté todo cargado y buscamos aquí en la descripción un procedimiento que se llama convertir Whittle, o sea, Mindsight a Whittle. Por aquí. Convertir Mindsight to Whittle. Le damos clic, nos aparece esta ventanita y aquí nos pide que agreguemos el archivo 15 de nuestro proyecto. Y el archivo 15 es el que tiene nuestro modelo de bloque. Así que lo seleccionamos.
acá nos pide que le demos un nombre al archivo que vamos a crear. En este caso vamos a ponerle model.mos. ¿Ya? Lo importante aquí es la extensión, porque esta es la extensión que lee Will. ¿Ya? Acá nos pide que ingresemos el ítem donde tenemos la topografía. ¿Qué topografía? La inicial. Entonces seleccionamos esa. Y acá nos pide la ley que vamos a ocupar para planificar. Que en este caso, bueno, y para ustedes también va a ser el cobre. Abajo, acá nos dice como el código de los minerales. Y se refiere como a las categorías. Así que seleccionamos las categorías. En el caso de que su base de datos no tuviese categoría, esto lo dejan en blanco. Acá abajito nos pide la densidad, que sería SG. Y aquí tenemos que colocar las densidades que ustedes usaron en Mindset. No sé si se acuerdan que cuando nosotros vimos el tema de la validación ocupamos en esta 2,6, pero depende de su base de datos. Pues puede que hayan ocupado 2,7, 2,5, ahí depende de su base. Le damos siguiente con la flechita y nos aparece esto. Este es para agregar los subproductos que tenemos en nuestro modelo. Ya en este caso podemos ocupar molibdeno y el oro. Le damos siguiente. Ya, aquí nos dice como qué cosa queremos exportar. Nos da la opción de el mineral, lastre y aire, el mineral y lastre, o solamente mineral. En este caso queremos exportar solamente el mineral y el lastre, así que colocamos 1. ¿Ya? Y acá abajo nos pregunta si queremos darle como un código para diferenciar entre lastre y mineral. Así que colocamos que sí, ponemos 2. Angie, ¿puedes admitir a las personas? Que me aparecen arribita. ¿Estás por ahí? Sí, ya los admití. Ah, ya, bueno. Estaba hablando silenciado. Sí, ya, y nada más aquí, pues. Le damos siguiente. Ya, aquí voy a borrar esto. Ya, acá nos pide que ingresemos el código de nuestras categorías. Ya, por ejemplo, si ustedes tuvieran medidos y lastre, aquí tendrían que colocar, por ejemplo, 1 y 4. ¿Ya? Pero esta base tiene las 4 categorías, así que iría medidos, indicados, inferidos y lastre. Acá nos pide que le demos como el nombre, que sería medidos, indicados, inferidos y lastre. ¿Ya? Y como en la ventana anterior le pusimos que queríamos diferenciar qué era mineral y qué era lastre, aquí podemos hacerlo. Por ejemplo, acá arriba dice que el lastre va a ser 0, entonces a la categoría 4 le ponemos 0, y todo lo que sea mineral, 1. Entonces 1, 1 y 1. Y le damos siguiente. Siguiente. Y el programa va a empezar a correr para generar el archivo .mos. ¿Alguna duda hasta ahora? Eso lo... Dijiste que solamente se ingresan bloques o sea, bloques considerados como lastre y mineral. Sí, porque no ¿En nos interesa serio el no? aire. Por lo mismo, pero no debería estar incluido como para otro tipo de labores.
o para este caso se omite eso. No, porque no nos interesa, ¿para qué nos serviría tener el aire? Para saber dónde están realizando mal el sondaje. No, porque el aire en este caso es lo que está como encima de nuestro modelo. Bueno, Está como decida. encima de la topografía. Bueno, Entonces nos importa solamente tener el mineral y el estéril. Ya, entonces nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestras cosas y debería haberse guardado el archivo, el modelo, que es este. Oye, yo Modelo tengo punto. un par de dudas, disculpa, que se me demoró un poquito en abrir el Mindsight y no caché bien lo que se ponía al principio, que lo estoy haciendo contigo, estoy así como al tiro. Ya mira, Entonces, dale. ibas aquí en Sí, convertir sí, mindset a Wix, sí. te aparece esta ventana. Elegí el proyecto 15, aquí, buena. El modelo Model, ya, punto topo, mod, el mod es importante, ya, te pide la topografía, que es la ya, topografía inicial de tu proyecto. ¿cierto? Acá al ladito te Después, pide la ley con que vas a planificar, que en este caso es el cobre. ujú, Abajo te pide el código como del mineral, que se refiere a las categorías. ujú. Abajito te Ahí pide la variable densidad y la densidad que tú usaste en tu trabajo, ya. para tanto lastre como mineral. Podría poner otra, o si pongo otra, ¿qué pasa? Planifico con otro, ¿no? Es que deberías ocupar la misma que ocupaste en Mindsight. Ah, ya. Es que no me acuerdo cuál era, pero aquí lo voy a ver. una última cosita. Las categorías, no me acuerdo bien si las categorías en nuestro caso, nosotros las inventamos para el mismo proyecto, porque me acuerdo que había una categoría base que se tuvo que incluir especialmente cuando ocupamos por primera vez Mindset para la validación. Creo que era la de categoría, ¿no? Es que eso pasó el semestre pasado porque el semestre pasado no tenían categorías, pero este semestre sí tienen. Tienen medidos, creo, algunas bases y otras tienen las 4 categorías. En el Sí, caso de entonces, que, sí, en el debo- caso de que estuvieran medidos, tienen que colocar más adelante el 1 y el 4, que sería medio y lastre. ya voy a revisar entonces cuál es la categoría que estoy confundiendo. Karin, ahí con respecto al tema de la densidad, ese es un valor fijo, po. Ahí yo estoy asumiendo que todos los bloques tienen la misma densidad. ¿Hay una forma de que tome como la densidad de cada bloque? No, porque este es como la densidad por defecto que se le da al bloque. Por eso se les pedía como que podían ocupar como la moda, el promedio, la media, la mediana que diga. Era como su criterio. Ah, ya, pero lo más correcto sería usar la media o otra. Pueden ocupar la moda o el promedio, Ya, cualquiera de gracias. las dos. Ujú. Ya, estamos bien hasta ahí entonces. Ya, acá tenías que agregar los subproductos que tiene tu trabajo, tu proyecto. Ah, ya. Que por ejemplo para este caso era molibdeno y oro. Aquí era estéril y mineral. Sí, y que les dieras códigos, los Gen Código. 2. Después en el siguiente tienes que colocar tus categorías, por ejemplo, medida, indicado, inferior, y asignarle el código. Por ejemplo, el lastre es 0 y el mineral es 1.
y yo voy a considerar lo inferido como lastre. ¿A eso No, va po, o nada que ver? el lastre Ah, inferior es mineral. sí, cierto, perdón. Sí, nada que ver. Y después go nomás. Po. Siguiente. Yo no voy a correr de nuevo porque ya corrió. Ya, bueno, sí. Po. Ya. Y se les va a generar un archivo .mov en su carpeta de trabajo, que es esta de aquí. Ya, así que vamos a cerrar esto y vamos a crear una carpeta para trabajar en Whittle, que se va a llamar Whittle. Vamos a bajar por ahí y vamos a abrir Whittle. Les va a aparecer una ventanita en algún momento que les va a preguntar si quieren abrir un proyecto que ya esté hecho o crear uno nuevo. Ay, que está lento. Ahí sí. Ya, esto es lo que le decía, crear uno nuevo o abrir uno existente. Ya en este caso vamos a crear uno nuevo. Le damos OK. Y acá arriba nos dice que le demos un nombre, que va a ser proyecto. Aquí, en el tercer renglón, nos pide ubicar la carpeta donde queremos guardar las cosas, que va a ser la carpeta que acabamos de crear, que es Whittle. Abrir. Y le damos OK. Ya, y les aparece ya como el interfaz de Whittle. Y les aparece creado el proyecto que acabamos de hacer. Entonces, tenemos que cargar entonces nuestro modelo a Whittle. Entonces, con el clic derecho, seleccionamos acá y añadimos importar modelo de bloque. Acá tienen que ir a la carpeta de su trabajo y buscar el modelo que acaban de crear. Seleccionamos y les aparece esta ventanita. ¿Ya? Acá el Whittle le está preguntando como qué archivo, qué tipo de archivo quieren importar. ¿Ya? Y les da todas estas opciones. Pueden importar directo desde programas como el MedSystem o el Datamine, pero como lo que se recomienda es que sea directamente de Whittle o que tenga la extensión .mov. Entonces seleccionamos la primera opción porque nuestro archivo es .mov. Ya, acá abajo tiene que estar la dirección de la carpeta donde está su modelo de bloque. Le damos siguiente. Ya, y aquí nos pregunta si queremos rebloquear. Rebloquear se refiere a tomar como varios bloquecitos y transformarlo en uno solo. Como tal como se muestra aquí en el monito, que tienen 8 bloques aquí y lo convierten en uno. Ya, esto se hace generalmente cuando el modelo o el proyecto es muy grande. Entonces tener muchos bloquecitos chiquititos hace que el programa se demore 1000 años en correr. Entonces lo que hacen es rebloquear, convertir todos estos bloques en uno solo para que el programa se demore menos en generar todos los gráficos y todas las cosas. ¿Ya? Pero rebloquear hace que le pase algo al bloque, que lo vamos a ver acá. Tenemos dos opciones. La primera opción es que, por ejemplo, tengamos 4 bloques que queramos juntar y que esos 4 bloques tengan la misma ley. Entonces tomamos estos bloques y lo convertimos en uno solo. Y lo que va a pasar es que va a aumentar el tonelaje porque estamos juntando 4 bloques, pero al tener la misma ley,
se va a mantener. Y la segunda opción es que tengamos los mismos 4 bloques, pero que cada bloque tenga una ley distinta. Y lo que va a pasar aquí es que va a aumentar de nuevo el tonelaje, por lo mismo, porque estamos uniendo 4 bloques, pero la ley va a disminuir, porque estamos ponderando estas leyes. No sé si entendieron. Sí, sí se entiende. Ya, bacán. Sí, pero eso puede tener una consecuencia más adelante, ¿o no? Porque al final estamos como adulterando la información real de los bloques. Sí, pero no. Es que al final estamos ponderando por el tonelaje, entonces al final como que no cambiaría mucho. Al final igual estaría como correcto. Karim, Dime. pero esto, por ejemplo, si yo pongo que me considere los que tienen leyes iguales, ¿me va a considerar, no sé, un bloque que está aquí y el otro que está a 1 kilómetro más allá? ¿O los que están cerca solamente? No, po, lo que hace el programa es rebloquear los bloques que están uno al lado del otro. Ah, ya, ok. Ya. Ya, entonces era como para explicarle nomás, pero en este laboratorio no vamos a rebloquear porque los modelos que les pasamos este semestre son chiquititos, entonces no es necesario que lo hagan. Pero de repente esto lo pregunta en la prueba el profe, entonces para que lo sepan. Ya, entonces siguiente. Acá nos pide como la descripción de los procesos que va a tener nuestro proyecto, ya que puede ser extraer un producto estándar a granel o mezcla. Ya nuestro proyecto puede tener como distintas líneas de proceso, por ejemplo, no sé, hacia de óxido y sulfuros, por ejemplo, pero en nuestro caso vamos a trabajar solamente con una línea que es hacia la concentradora y vamos a trabajar con producto estándar. Así que seleccionamos. Vamos, siguiente. Acá nos dice que podemos trabajar con stockpile. Ya, para trabajar con stockpile necesitamos las leyes de los stockpile y también necesitamos saber si el stockpile va a pagar su remanejo. Ya, y nosotros como no sabemos eso y no sabemos las leyes, no trabajamos con stockpile. Así que, siguiente. Acá nos pide la estrategia con que vamos a planificar. Y nos dan 3 opciones, que es el Life of Mine, el LOM, maximizar el NPV o minimizar el riesgo. La opción minimizar el riesgo casi nunca, por no decir nunca, se ocupa porque necesitamos prácticamente tener toda la información de nuestro proyecto, de nuestro modelo. O sea, necesitamos que sea medidos e indicados. Y ustedes saben que en un proyecto real casi nunca pasa eso. Entonces esta opción casi nunca se usa. La otra es maximizar el NPV, que es básicamente maximizar como el beneficio económico de nuestro proyecto. Pero como a simple vista esta sería como la mejor opción, pero trae como una consecuencia o un problema que de repente el programa al tratar de maximizar el beneficio no te llena la planta. Entonces, como el profe le ha repetido hartas veces, lo importante es siempre rellenar la planta para tenerla alimentada todo el año. Y la última es la opción de Life of Mine, LOM, que es planificar o ocupar todos los recursos que tiene nuestro proyecto durante los años que dure la mina hasta que se acaben los recursos. ¿Ya? Y vamos a ocupar eso, el Life of Mine. Siguiente. Acá podemos agregar los procesos que les hablé en delante, que si teníamos, por ejemplo, 2 líneas a, no sé, a concentradora y el otro a hidro, por ejemplo, podemos agregarlo acá, pero como tenemos uno, no da lo mismo. Damos siguiente. Acá
nos pide los escenarios de producción, que por ejemplo podemos tener diferentes capacidades de mina o de planta, también lo podemos agregar acá, pero no, así que siguiente. Acá nos dice análisis del plan, que es como para generar gráficos después, que los van a ver más adelante, que son como parecidos a esto, esta acá arribita. Tenemos que cliquear el schedule y el pit by pit. Le damos siguiente. Y aquí nos dice si queremos hacer análisis de sensibilidad. Ya, aquí nosotros apretamos que no, porque el profe se los pide a mano, que lo hagan en Excel. Ya, acá ustedes tendrían que seleccionar, después de que ya terminen de hacer todo su proyecto en Weasel, tendrían que ver las variables que más les afectan en su proyecto. No sé, por ejemplo, los costos, el precio, la recuperación, ahí ustedes tienen que ver y graficarlo como sale aquí arriba, que es como un gráfico de líneas cruzadas, y ver cuál es la variable que les afecta más. Hay distintos gráficos como de sensibilidad, pero al profe le gusta este porque es el más fácil de ver y el que más se ocupa. Así que como no lo vamos a usar, lo hacen después, ¿no? Y le damos siguiente. Aquí nos pregunta de nuevo por el stockpile y como no lo ocupamos, de nuevo no. Siguiente. Y acá les aparece como un resumen de todo lo que acabamos de setear. Y aquí pueden verificar si están bien o no. Y finalizamos. Consulta, Dime. el análisis de sensibilidad que tenemos que hacer a mano, ¿nos debiese dar lo mismo que lo que da el programa? Debería. La verdad nunca lo Ya, hemos hecho, pero debería. ya, gracias. Ya. Y cuando ya les aparezca esta ventanita, ya está cargado su modelo. Estos tres elementos son los que pusimos antes que era el elemento principal y los subproductos. Ya de aquí les va a empezar a explicar Angie. Angie, ¿estás por ahí? Angie. Voy a dejar de compartir mientras. ¿Alguna duda hasta ahora? No por ahora. Cuando en los casos que había que rebloquear, ¿a qué tamaño de bloque lo hacían? ¿Eso se configura como uno ingresa el tamaño del bloque final o lo hace automático? Se rebloquea generalmente como al doble del tamaño que ustedes tienen. Se me olvidó decirles algo. Miren, voy a compartir de nuevo. Ok. Sobre el rebloqueo. Ahí la Angie dice en el chat que se quedó sin internet por un momento. Ya. Y mientras les voy a explicar esto, que se me olvidó decirles. Cuando rebloquean, ¿ustedes en qué dirección creen que se rebloquea? ¿Dentro del mismo bloque o hablando a nivel de pi? Del bloque. O del pit, da lo mismo. Los bloques están adentro del pit. ¿De abajo para arriba?
como de abajo para arriba. O sea, mencionaste en qué dirección se estaría rebloqueando. Sí, pues, si se rebloquea en X o en Y, en Z, Yo creo que en las tres direcciones. en las tres direcciones. Claro, ¿Alguien como más para piensa? obtener un bloque con forma de bloque. Y si estuviéramos sacando un promedio de las leyes, como lo planteaste acá arriba, lo más lógico sí serían las tres direcciones. Volví. Sí, po. No se puede rebloquear en Z, no es recomendable sí, por po. el tema de la altura de los bancos. Sí, po. Se rebloquea solamente en dirección X y en dirección Y. En Z no se rebloquea porque, por ejemplo, si su bloque tiene una altura de 15 metros, por ejemplo, y tienen una pala de 15 metros, y no sé, pues, sacan el material y, no sé, en otro bloque tienen un banco doble, por ejemplo, la pala va a seguir trabajando en esos 15 metros. Po. No van a comprar una pala de 30 metros. Entonces, lo ideal es siempre rebloquear en dirección X y dirección Y. No sé si me entendieron. Operacionalmente no funciona rebloquear en Z porque no, los equipos no dan. La pala siempre va a trabajar como en el tamaño de un bloque. ¿Se entendió? No, Pero al final el rebloqueo no va a quedar un cubo con las mismas medidas en las tres direcciones, ¿verdad? Hacia arriba va a quedar la mitad, Claro. por lo mismo. Ah, ya. Por ejemplo, Ya, vale. aquí tienen un bloque, aquí tienen otro, un banco doble, por ejemplo, y aquí tienen otro. La pala va a trabajar siempre sacando este primero y después este. Po. No van a comprar una pala que saque de 30 metros que saque estos dos juntos. Po. Siempre la pala va a trabajar arriba primero, va a sacar este y después va a sacar este. entonces no conviene rebloquear porque aumentaría el tamaño de una pura unidad de bloque y supera lo que la pala es capaz de tomar. Sí, po, porque operacionalmente la pala va a siempre sacar la parte, como la mitad del bloque, por así decirlo. Un bloque nomás. Ok. Entonces, resumiendo, solamente en X y en Y. Eso se me había olvidado decirle. Karim, Dime. que me quedó dando vuelta la pregunta que hizo el Matías, que podían aumentar ¿cómo se llama? El tamaño de los bloques con el rebloqueo. ¿Cómo fue lo que...? Es que tú tienes, por ejemplo, 4 bloques, ¿Ya? Sí. ¿ya? Digamos que esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Tienes estos 4 bloques y los vas a transformar en uno solo. Y eso va a Sí. hacer que aumente el tonelaje. Entonces, por ejemplo, este bloquecito Ah, chico de 0,2 se transformó en todo esto. ya, a eso se refería. Ya. Ya. Ahora sí me queda más claro. ¿Alguna otra pregunta? Como para seguir con Whittle. Parece que no. Ya, Angie, puedes compartir tú. Está silenciada, Angie, por si acaso. Ahí sí. Sí. ¿Se ve?
Sí. Ya, me avisan si se corta porque tengo problemas con el internet. Ya, acá en esta parte, no sé si Karim, no alcanza a escuchar si Karim cambió los nombres, pero en esta parte le vamos a cambiar los nombres a nuestras variables y podemos hacer la primera validación cruzada en esta parte con lo que nosotros obtuvimos del MainSign. Y tenemos que fijarnos que los mínimos estén correctos y los máximos también. Si no son los mismos que nos dieron en el MainSign y en el primer trabajo de validación es porque algo está malo o hay algo extraño. Entonces, la primera variable corresponde al cobre, la segunda corresponde al oro y la otra al molibdeno. Apretamos Next. Y acá nos pide, es una pestaña bien importante que nos pide las definiciones, las dimensiones de nuestro bloque. En este caso, la base de datos que estamos usando es de 15 por 15, no, esta es de 20 por 20 por 16. Estos se mantienen, aquí igual pueden hacer una variación porque estos son los números de bloques que deberían haber obtenido en el primer trabajo de validación. Y acá, si bien no es necesario poner inicialmente las coordenadas, en esta parte se ponen las coordenadas mínimas del modelo de bloque. Yo les recomiendo que las pongan porque después, cuando ustedes ya terminen su optimización e importen lo de Whittle a MainSign, van a tener problemas con las visualizaciones de los PIT. Entonces, como consejo, pongan los mínimos que les da su modelo, que en este caso era 4, 7, 8, 7, 20, y era 34, 8,7.5 y en Z era 12,08. Y finalizamos. Ya. Por defecto se crean todas estas carpetas, pero las vamos a borrar, las vamos a ir creando una por una. Ya. Esto fue lo que recién hicimos, que si se fijan acá está lo que acabamos de crear, el bloque, las dimensiones, la cantidad de bloques y las coordenadas mínimas. Si ustedes pinchan con el clic derecho esta pestañita, en añadir, en add, le van a salir estas 4 opciones. El slope set es para cargar un set de ángulos y se trabaja con ángulos globales con los que vamos a planificar. Después está esta de acá, que es para importar superficies. Y esto es cuando trabajamos a corto plazo y queremos actualizar una topografía. Esto del rebloqueo era lo que mencionaba la Karim, que la vamos a pinchar igual para que ustedes sepan cómo se hace. Por ejemplo, acá. En esta parte ustedes deberían rebloquear en X y en Y. Si es que tuviesen en algún futuro una base de datos con muchos datos, pueden rebloquearlo y acá es donde le cambian. Por ejemplo, la vamos a poner en 2 y en 2. Y se les cambia obviamente el número de bloques. Pero en este caso nosotros no vamos a hacer esto porque las bases con las que están trabajando son muy chiquititas, entonces no necesitan rebloquear. Así que esto lo vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer, Angie, dime, que los números, los 2 se colocaban en la parte de arriba, por si acaso. chuta. ¿Dónde era? Mira.
donde decía combinar bloques. Ahí, Ahí. sí, sí. Sí, en combinar 2, bloques. y ahí se disminuye la mitad. Y 2. Sí, entonces abajo le sale el tamaño final del bloque, que va a ser de 40 por 16. Ya, vamos a añadir un set de ángulos. Y aquí, por lo general, cuando uno está haciendo esta optimización, no se tiene mucha información. Entonces, se va a trabajar con un ángulo global de 45, que es como por defecto que se pone. Y listo. Y ahí lo corro. Esperemos que cargue un poco. Ya, una vez que ya se guardó, dice proyecto guardado, y sale un tick verde aquí al lado de del set de ángulos, pinchan de nuevo con el clic derecho y vamos a agregar vamos a generar los pitanidados acá. Y les va a aparecer esta pestaña. Cuando está con la X significa que no está configurado o que tiene algún error y que no lo van a poder correr. Apretan acá y ahí se corre todo lo que tienen cargado en esta parte del widget. Entonces vamos a configurarlo. Primero vamos a irnos a la parte de mina y acá nos pide el costo mina. En este caso nosotros vamos a trabajar con un costo mina de 2. La parte de esta es la recuperación minera, que en Rajo era 1, y esto hace referencia a la dilución, que igual era 1. Después nos vamos a la parte de procesamiento. ¿En qué unidad está el costo? Disculpa. Te lo digo al tiro. En dólares por tonelada. Ya, gracias. ¿A qué se refiere a la recuperación al segundo parámetro? No entendí. Espera. La recuperación, ¿a esta recuperación? Sí. Hay dos recuperaciones. Una que es la recuperación metalúrgica, que es la que todos conocemos, que va entre 80, 90, en algunos casos 95, que es como la recuperación como de concentración. Y esta es la recuperación minera, es como del rajo en sí. Se pone 1 porque podemos sacar el 100% como del bloque. Pero se refiere al tonelaje, no como al mineral en sí. No. Claro, es como recuperación como de la mina, del mineral del rajo. La otra recuperación tiene que ver con la recuperación del mineral en sí. Sí, aquí le ¿Y está por qué esta preguntando recuperación como... podría ser diferente a 1? Disculpe, ¿por qué podría ser diferente a 1 esa recuperación? ¿Podría afectarlo? ¿Cómo? ¿Por qué la recuperación mina podría ser diferente a 1? Cuando tengan, por ejemplo, algún problema en donde no puedan recuperar el 100% del bloque. No sé, por ejemplo, que hubiera una falla, supongamos, y no pudieran como sacar la parte de donde está la falla. Ah, ya. ¿Y cómo cuantifico esa recuperación? O sea, se hace... ¿En qué sentido? Que en esta parte del widget nosotros lo que estamos haciendo es una optimización. Estamos solamente creando una secuencia de extracción y estamos como generando, estamos en
en el mejor escenario posible. Entonces aquí siempre es 1 porque tú vayas a querer obviamente recuperar la totalidad de tu bloque. Después de que tú ya haces la optimización y te vas a una planificación y haces tu rasgo y ves que quizás no, lo que decía la Karim, hay alguna falla o algo que te impida sacar la totalidad del bloque, se tendría que hacer como de nuevo una optimización y ahí modificar los parámetros. Ah, ya. Ok. Gracias. De hecho, usar Whittle es súper iterativo. Cada vez que hacen una fase tendrían que volver a usar Whittle con los parámetros que le dieron al diseñar la fase. Ahora, en el curso no lo vamos a hacer, obviamente, pero eso es como lo ideal. Ya, continuando, nos vamos a la pestaña de procesamiento. Y en esta pestaña vamos a trabajar con cash flow, porque vamos a trabajar con flujos de caja y con eso vamos a calcular los beneficios. Y nos vamos a la pestañita de acá, añadir. En esta parte ustedes pueden poner diferentes métodos. Nosotros vamos a trabajar con concentración. Pero, por ejemplo, en otros ramos más adelante ustedes pueden hacer con lixiviación o hacer optimizaciones para diferentes métodos. Y eso. El costo de procesamiento lo vamos a definir como 7.3. Todos estos datos nosotros se los vamos a entregar en una plantilla de Excel, como se ve acá, donde le vamos a entregar el costo mina, el dólar por tonelada, diferentes tamaños de planta para que ustedes hagan diferentes optimizaciones. Le vamos a entregar el precio del cobre en dólares por libra, el costo de venta igual en dólar por libra, la recuperación y los costos de proceso y una inversión asociada al tamaño de la planta. En esta base de datos teníamos medidos, indicados, o sea, indicados e inferidos. Y vamos a seleccionar los 3. Y vamos a agregar, aquí se pone la recuperación de cobre. En este caso era de 85 y se divide por 10.000. ¿Y por qué se divide por 10.000? Porque son 100 del porcentaje de la ley y 100 del porcentaje de la recuperación. Y ahí estaríamos. Para el resto de los minerales no tenemos información de recuperación, así que trabajaremos solamente con el cobre. Y se nos genera esto que está acá. Entonces lo que les decía, acá pueden hacer, les sale para los medidos, para los inferidos y para los indicados. Y importante que cada vez que ustedes modifiquen una de estas pestañas vayan apretando aceptar para que se le vayan guardando todos los cambios. Si no, no se les guarden. Vamos a ir a la parte de los costos. Y tenemos el costo el precio del cobre, que si nos vamos a esta planilla, el precio del cobre era 3 dólares por libra. Entonces ponemos 3. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicarlo para que los pasemos a dólar por tonelada? ¿Por 2.205 o no? Sí, 2.204.6.62. Ok. Y está el costo también, que en este caso era de costo de venta 0.36, igual en dólar por libra. Entonces igual tenemos que tener ojo con las unidades. Uy, me equivoqué. 0.36 por 2.204.62. Ya, ahí estaríamos seteados los datos de los costos y ahí aceptamos. En la parte de la optimización hay una pestañita acá que dice, salen todos estos números y esto hace referencia al revenue factor. Entonces, si ustedes lo pueden correr tal como está acá,
que dice de 0,3 a 2, usando 86 factores, pero esto les va a arrojar hasta un revenue factor 2. El profe les había explicado un poco de lo que era el revenue factor, ¿verdad? No. ¿Qué es? Es un ponderador del precio. Y se trabaja con revenue factor 1 porque el 1 corresponde al precio a largo plazo y va a ser el que te va a definir tu envolvente económica. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando exportemos la base de datos. Pero acá les recomiendo que lo editen y en vez de 2 le pongan hasta el 1, así va a correr más rápido el width. Y no va a ser toda la optimización completa hasta el 2. Y ok. Aceptamos. Y estas pestañas de acá se dejan tal cual. Y corremos estos pits. Y se está guardando. Bueno, aquí se demora un poco. Creo que ya lo había logrado correr antes de la clase, que es este. Entonces, nosotros en el que estábamos viendo, digamos, justamente en la parte de generar los pits. Esto se demora bastante, así que lo tenía corrido desde antes. Cuando esto termine de correr, a ustedes se les va a activar esta pestaña de acá. Y van a tener en esta parte de acá que dice Output, van a tener los datos de salida de esta primera corrida. Y acá podemos ver que se generaron 29 pits del revenue factor 0.44 al 1, que es donde les había mencionado que este 1 de acá corresponde a la envolvente económica. Y nos entrega la cantidad de mineral total, o sea, de roca total, la cantidad de mineral y las leyes. Esto ustedes lo van a exportar. Pinchan esta pestañita de acá. Y se les exporta. Van a tener un Excel como este. Yo también lo tenía hecho acá. Este. Ya, pero lo vamos a hacer de nuevo. Ya, acá es importante mencionar, como le había dicho, la información como relevante de todo esto, que es el revenue factor, la cantidad de roca total que vamos a sacar por cada pit, la cantidad de mineral contenido en cada pit, y, ¿qué más es importante acá? La ley de cobre. Lo que les había mencionado antes sobre el revenue factor, nosotros vamos a tener un precio de planificación a largo plazo que correspondía a $3.2, ¿cierto? Entonces, como les había dicho que el revenue factor era un ponderador del precio, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el revenue factor de cada pit por el precio. Ahí. Entonces, no era 3, creo, no, 3.2. Entonces, nos va a generar el máximo revenue factor de cada... nosotros vamos a hacer, al final, esta columna de acá hace referencia a que en el PIT 1 nosotros vamos a estar planificando con este precio, con un precio de 1.32. Y en el último PIT, que va a ser el PIT 29, que vamos a estar trabajando con el precio a largo plazo que habíamos definido al comienzo, que era 3. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos visualizar también que, por ejemplo, en el PIT 1 vamos a tener 15 millones de toneladas y de esas 15 millones de toneladas, 4 millones van a ser de mineral. El strip ratio corresponde a la razón de estar el mineral, creo. A ver.
No. Es igual. El mineral, o sea, la roca total, menos el mineral, le va a dar a un estéril. Y la REM va a ser igual al estéril dividido por el mineral, 2.39. Esa es la REM. Entonces, el ratio es la REM. Esta información la vamos a guardar porque no es relevante. Ya, y eso. Y acá está la ley, la ley de cobre en cada pit. Si se fijan, las leyes son decrecientes, que es lo que se debería esperar en un rasgo. Que a medida que nosotros vamos profundizando, vamos sacando leyes más bajas y al inicio vamos a ir sacando leyes más altas para recuperar más rápido la inversión. Esto igual tiene relación con la fórmula de la ley de corte. Si se acuerdan, la ley de corte era los costos mina más costo de procesamiento, dividen la recuperación por el precio menos los costos de venta. Entonces, si nosotros tenemos un precio más pequeño al inicio, ¿qué nos va a decir eso? ¿Y cómo nos va a afectar la ley de corte si tenemos un costo más pequeño? O sea, un precio más chico. Aumenta la ley de corte. Claro, si aumenta la ley de corte, vamos a tener más mineral va a ser considerado, más material va a ser considerado mineral. Y por ende la ley media igual va a cambiar. Ya. Acá esta parte igual es importante. Lo que se hace con este Excel es definir sus PIT con los que se va a hacer la optimización. Para eso lo que vamos a hacer es tomar el último PIT que se generó, que era el Array Factor 1, que se trabajaba con que tenía el precio a largo plazo, y vamos a tomar la cantidad de mineral total, que es esta de acá. Entonces, y lo vamos a dividir para nosotros encontrar nuestros PIT. Se supone que el Whittle funciona como de forma óptima con 10 PIT. Pero igual ahí es tema de ustedes que prueben en el programa e intenten con menos, con más, y vayan probando de qué forma obtienen un mejor plan. Nosotros acá vamos a buscar solamente 10, para hacerlo como de forma de ejemplo. Entonces, se van a la parte del mineral, ese, y lo vamos a dividir en 10, para generar 10 fases. Disculpa, ¿por qué Bien. era óptimo con 10 bits? Es porque el Whittle limita mucho. Entonces, o sea, se puede con más, pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a cambiar el número de los bits, cuando tú vas generando fases, mientras tú te va cambiando como los tonelajes. Entonces, te va a ocurrir que quizás una fase, un bit, esté contenida dentro de otra. Mira, ahora cuando les vaya explicando esto, voy a explicar un poco eso del tema de que una fase está contenida dentro de otra, si es que se da el caso. Pero, por ejemplo, yo al hacer esta división por 10, lo que estoy buscando es encontrar fases que tengan el mismo tamaño de mineral. Entonces voy a buscar que todas mis fases tengan más o menos ese mineral, que son, ¿cuántos son? Son 149 millones de toneladas. Entonces, mi fase 2, y este mineral de acá es acumulativo. Entonces, lo que voy a buscar yo voy a buscar mi fase 1. En mi fase 2 voy a buscar que tenga la misma cantidad de mineral. Entonces va a ser igual a por 2. Mi fase 2 voy a buscar que tenga más o menos esta cantidad de mineral. Y así sucesivamente. 5.
Ya, entonces la fase 1, vamos a buscar una que tenga esta cantidad de mineral. La fase 2 esta y así sucesivamente. La primera, entonces ustedes se van acá a la columna de mineral y buscan 14 millones, no, 140 millones. Y buscan una que esté más o menos cercana. Por ejemplo, aquí está entre 10 y 20. Ya vamos a elegir la de 10. O sea, 100. La segunda es de 298 millones de toneladas. O sea, sí. 298, esta. La tercera de 44. Esta. Ya, lo que les decía yo de que quizás cuando ustedes modifican el número de PIT que ustedes están buscando en el Whittle, puede ser que les den PIT, por ejemplo, que el 44, el 447 y el 597 estén contenidos en uno solo de estos. Como que el salto entre este de acá y este no sea suficiente como para que encontremos 2 PIT diferentes para cada uno de los que nosotros definimos acá. No sé si se entiende, igual es como medio complicado. Pero lo ideal es que prueben con 10 primero. Y de ahí empiecen a jugar. Eso ya es tema suyo, si hacen más o menos. ¿Cuál quedamos? En el 4. 597. Vamos a elegir ese. El 5. Este corresponde al PIT 4. Ahí está el PIT 7. 10, 12. 746. Ven acá, por ejemplo, tienen para elegir entre el 723 y el 773. Ahí es criterio de ustedes igual. Vamos a elegir el más chico. 14. 895. Ese. 104. 19. 22. 9. 134. 29. Ya, y ahí estarían seleccionados los bits que nosotros vamos a optimizar en el Whittle. Vamos a escribirlos acá. 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25 y 29. Ya. Volviendo al Whittle. Sigue corriendo. Ya, se lo voy a mostrar en el que ya está listo porque todavía no termina de optimizar el que estamos haciendo. Luego, ya, nosotros habíamos exportado el Excel y se supone que cuando acá, en esta parte se van a clic derecho y van a añadir un escenario. Y en este escenario igual hay diferentes pestañas adentro. Y se conservan los datos que nosotros habíamos puesto cuando seteamos los pitchers. El costo mina está seteado, los costos de procesamiento también, el precio y el costo de venta también está seteado, pero se habilitaron estas dos pestañas de acá. Que en este caso, en esta pestaña, lo que nos solicitan y como dato de entrada es la inversión o el capital inicial, que eso va a depender netamente de nuestra planta. Y nosotros estamos trabajando con una planta de 35 KTPD y que va a tener una inversión de 718 millones de dólares.
Entonces es importante que ustedes acá lo ingresen, pero en dólar, no en millones de dólares. Entonces va a ser 718 y 6 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le ponen a aceptar. Y también se les habilita esta otra pestaña, que son los límites. En esta parte tenemos esto de acá, que nos habla, del límite de la planta. Y nosotros le dimos una planta, en este caso estábamos trabajando con una planta de 35 ktpd, pero lo pide en toneladas. Y estas toneladas son toneladas por año. Entonces va a ser 35 por 360 por 1000, para pasar la tonelada. Y eso corresponde a 126, 12.600.000 de toneladas. Y para el primer caso vamos a dejarlo sin límite de mina. Vamos a crear un escenario libre para ver cómo se comporta nuestro plan de forma libre, sin limitancia. Y lo vamos a correr, a aceptar. Y lo corremos. Ya, una vez que se guarda eso, vamos de nuevo, clic derecho y añadir, y vamos a hacer el gráfico de nuestro plan. Lo pinchamos y acá le pueden poner, le pueden cambiar ustedes la descripción si quieren. Vamos a hacer que esté el libre. Acá en esta pestaña vamos a trabajar con un caso específico, que es el que nosotros estamos haciendo, que es porque nosotros definimos los PIT. Y vamos a trabajar hasta el máximo del PIT 29, que considera todos los PIT que nosotros teníamos seleccionados, del 1 al máximo 29. Esto igual se selecciona en el caso de que en la pestaña anterior, donde yo les hablaba del Revenue Factor, les arrojaba hasta el 2. Acá igual, si lo hicieran correr hasta el 2, lo ponen hasta máximo 29 y así no les corre todo del programa hasta el Revenue Factor 2. Y vamos a trabajar con 1000 agua balanceado. Y se trabaja con 1000 agua balanceado porque este trata de que siempre se llene la planta. Por ejemplo, el 1000 agua NPV, si bien maximiza como los costos y los ingresos, no necesariamente cumple con la condición de que se tiene que llenar la planta siempre. Entonces, por eso trabajamos con 1000 agua balanceado. En esta parte vamos acá a añadir y añadimos los números de los PIT. Los números de los PIT son los que nosotros acabamos de seleccionar acá. Los que hicimos la división y seleccionamos 4, 7, 10, 12, todos los que están acá, que yo los tengo en esta pestaña. Los copian y los pegan. Y se trabaja con un máximo de bancos por año de 10. Este número es como bien parametrizable. Por ejemplo, si ustedes le dan un proyecto y le dicen que avanza, no sé, máximo 12 bancos por año, es porque avanzan un banco. Y eso. Le ponen a aceptar y lo dejan correr. Si tenemos suerte, no se va a demorar tanto. Ya igual se está demorando. Bueno, este gráfico yo igual lo tenía acá, había hecho el escenario libre.
Y como resultado se le va a habilitar, por ejemplo, en esta parte están todas estas pestañas como sin habilitar. El gráfico, el resumen y los reportes. Entonces, cuando ya termine de correr, se le van a habilitar como se ve acá. Y pueden ir a Summary y acá van a tener como un resumen de los datos, pero para el PIT 29. Estos son todos datos para el Revenue Factor 1. Ojo con eso. Y acá nos dice, por ejemplo, que para el último PIT tenemos un band de menos 730 y eso es negativo. Entonces acá hay algo que estamos haciendo mal. Lo ideal es que nosotros tengamos bands positivos para que nuestro proyecto sea viable, si no, no. El life es el long, la duración de la mina, que en este caso es de 118 años. El payback, el ratio y la TIR, que esos son conceptos económicos que igual tienen que manejar. Y el gráfico, que es lo que nos importa. Entonces, acá, este es el gráfico de nuestro plan minero, que está bastante feo, pero es porque lo dejamos con el movimiento de mina libre. Solamente condicionamos la planta. Si se fijan, la planta en todo momento está llena. Pero el movimiento de estéril, o sea, mina total, es como bien oscilante. Lo que se busca cuando uno planifica, por ejemplo, o sea, para este trabajo, es que por lo menos los 20 primeros años tengan un movimiento más o menos parejo, o sea, que no ocurran estas oscilaciones tan gigantes al principio. Y esto quizás se puede dar porque, o sea, hay mucha cantidad de estéril en el primer año, quizás porque seleccionamos un tamaño de PIT inicial o el PIT 1 muy grande. Y eso se ve en esta parte, que nosotros seleccionamos nuestro PIT 1, el PIT 4 del Whittle, que es este de acá. Entonces quizás ahí tienen que probar y no tomar este número, sino que, no sé, probar con el 3. Y acá lo cambian, ponen el 3 y vuelven a hacer la optimización y ven cómo les varía el gráfico. Y ahí pueden ir jugando. ¿Cuál era? ¿Este? No. ¿Qué más? Ya. Una vez que, o sea, este gráfico se corre con escenario libre para que ustedes tengan una idea de cómo se va, cómo es el comportamiento del material. Entonces, después ustedes, en base a esto, ustedes pueden definir o limitar la capacidad de la mina. Por ejemplo, para 35 kTpd vamos a probar con un movimiento mina de 80 kTpd. Entonces, van de nuevo al pit shell y van a generar otro escenario. Y acá lo mismo. Los parámetros están seteados, el costo mina, procesamiento, precio, costo venta. Lo único que... Sí, abrió, ¿no? Este de acá. Ahí, costo mina, procesamiento, precio y costo de venta, y se les habilitan estas dos pestañas. Acá volvemos a poner el capital inicial de la planta de 35 kTpd, que era de 718 millones. Voy a aceptar. Y en los límites, acá habíamos dicho que la planta era de 35 kTpd y eso correspondía a 12.600.000. Ahí. Y en esta parte de acá es lo que vamos a modificar, que ahora ya no va a ser libre, sino que vamos a agregar un límite. Entonces pinchan ahí y van a poner la limitancia de la mina del movimiento mina que ustedes consideren que puede ser óptimo. Ahí es solamente ir jugando, no hay como un papeo como para que ustedes puedan definir o achuntarle justo el movimiento mina que les va a dar un plan más bonito, sino que tienen que ir probando. Yo les aconsejo que prueben como con el doble de su
de la capacidad de la planta y en base a eso vayan viendo cómo se comportan los movimientos de material. Entonces vamos a probar con una de 80 kTpd, entonces va a ser 80 por 360 por 1000 y eso va a ser 28 millones de dólares. O sea, no, esos son 28 millones de toneladas. 28, me estaba confundiendo con el capital inicial. 28, 2, ahí. A aceptar. Lo corren. Una vez que se guarda el proyecto, van y generan el gráfico de su plan, del plan minero. Se van a esta pestaña, pinchan ahí, que vamos a usar hasta el máximo el PIT 29, que era el Revenue Factor 1, 1000 agua balanceado, y añaden los PIT que habían seleccionado, que son esos. El máximo de bancos por año, aceptar, y lo vuelven a correr. Importante, si ustedes quieren modificar algo, por ejemplo, si ustedes modifican algo desde esta pestaña, por ejemplo, se equivocaron y el costo mina ahora está corriendo, por eso no se ve habilitada la pestaña. Pero si ustedes quieren modificar algo de esto, tienen que tener en consideración que todo lo que está debajo de esto, que corresponde a esta pestaña del pixel, se les va a como descorrer, como que se les borra todo lo que... ¿Esa pestaña o cualquiera de las anteriores se puede duplicar para hacer algún tipo de corrección? No, no que yo sepa, tienes que hacer todo el procedimiento de nuevo. Entonces, Okay. si cometiste un error acá arriba, tienes que volver a, o sea, la única opción, si no quieres borrar, que se te borre todo esto y tenerlo como de referencia, es irte acá al set de ángulo y crear un nuevo pixel y ahí correrlo todo de nuevo. Y por ejemplo, si ustedes quieren modificar algo netamente de este, por ejemplo, hay una opción que ustedes pinchan con el clic derecho, les da diferentes opciones de correr el programa. Acá corre todo. Aquí Run To corre solamente lo que ustedes están seleccionando y el Run From corre desde eso hacia abajo. Entonces igual es bueno saberlo porque si no pierden mucho tiempo cuando corren todo de una y quizás quieren correr solamente una cosa. Entonces cuando quieren correr algo específico, con el Run To lo hacen. Esto igual se demora. Acá dice Pass 1. Se supone que tiene que llegar al 9. Y se demora harto. Pero yo acá ya lo tenía hecho y nos dio este gráfico. Y está bien feo. Entonces, acá, primero que todo, no estamos llenando la planta. Y eso es algo que sí o sí tiene que hacer. Entonces, ¿cómo se modifica esto? Aumentando el movimiento mina. Entonces, quizá este movimiento mina no nos está cumpliendo con el requisito que pide el profe por obligación, que se tiene que llenar la planta. Entonces, este era con 80, con un movimiento mina de 80 kTpd, tendrían que probar con uno mayor, con 100. Y así van jugando, hasta que les quede un plan los primeros 20 años más o menos parejo. Por ejemplo, este igual está parejo los primeros 20 años, pero esto está horrible. ¿Es necesario que siempre quede parejo o basta simplemente que lleve la capacidad mínima de planta y que, no sé, el resto pueda tener algunas irregularidades mientras que no baje de ese mínimo? ¿Con respecto a qué? ¿Movimiento planta o movimiento mina? A la hora de llenar la planta. La planta siempre tiene que estar llena, completa, todos los No, años. pero me refiero a, supongamos que se muestra así de regular, pero justo la barra amarilla más baja, que representa una de las partes más bajas,
alcanza a llenar a planta. Y como es la mínima, significa que todo lo demás sí alcanza a llenar planta, aunque quede material para después. No te ¿Es entiendo. aceptable o la idea es que los dos, tanto el lastre como mineral, queden regulares? Mira, la planta de minerales, esto amarillo, esto siempre tiene que estar parejo, mira. Voy a mostrar este. Por Angie, pero ejemplo, ahí tú dijiste los primeros 20 años, pues ese estaría cumpliendo el criterio. no, pero es los primeros 20 años para el movimiento mina. Es para el movimiento planta, siempre se tiene que llenar la planta, la totalidad de los años. El movimiento mina puede oscilar, pero lo ideal es que se mantenga constante los primeros 20 años. Por ejemplo, este era un escenario libre de otro trabajo y se llenaba completa la planta en el escenario libre. Y este de acá era un gráfico ya con un movimiento mina acotado. Por ejemplo, esta era la planta de 160 kTpd y se probó con un movimiento mina de 365 kTpd. Y como resultado de eso, obtuvimos este gráfico. Y siempre se llenó la planta, todos los años. Los 130 años que tenía de LOM el proyecto se llenó, excepto el último, porque es el Raptown. Y acá el tema del movimiento mina, igual no estaba tan bonito. Si se fijan, acá hay mucho estéril en comparación con lo que está acá, o sea, no es regular. Y eso ocurre por lo que les decía antes, que quizás seleccionamos nuestro primer pit o nuestra primera fase con un pit muy grande en esta parte. Quizás yo seleccioné acá el pit 1 como el pit 3 y tenía que seleccionar, no sé, el pit 2. Y ahí voy a reducir la cantidad de estéril a remover en el primer año. Pero por lo general, o sea, igual acá estaba como parejo, si se fijan, todos los años se llena la planta y el movimiento en los primeros 20 años era más o menos regular, exceptuando acá los primeros 3, 4 años que estaba feito. Pero era porque la fase 1 era muy, muy grande. Y esto sigue corriendo. Oye, ¿y qué es lo que provoca que aparezcan 140 años? ¿Es el tamaño de la planta o qué? Porque Es no por la sé qué base tan de real es datos. que una mina algo con tantos años. Enormemente por la base de datos, son bases de datos gigantes. Entonces, igual eso es, o sea, está súper bueno la acotación porque una mina no te dura 140 años. Por eso que se acota a los primeros 30 años, más o menos, que sea más o menos parejo. Eso en temas de van, igual ustedes lo van a tener que analizar, porque quizá el van después de los 30 años no tenga mucha variación. Y eso es justificable porque una mina después de los 30 años no va a tener mucha variación en cuanto a los ingresos. Pero es netamente por las bases de los datos. Y por ejemplo acá había hecho otro plan, pero este plan estaba hecho con... Este se hizo con una capacidad de planta de 220 kTpd y el gráfico quedó así. Igual está feito. Y no llenamos la planta ahí en el año 24, por ejemplo, y acá en el año 62. Pero si se fijan, ya el movimiento mina es más parejo, los primeros 20 años. Y esta parte inicial puede que, o sea, no es necesario que llenen el primer año la planta porque puede ser por el ramp up y el último año por el ramp down. Pero ahí ya es cosa de que ustedes empiecen a cambiar, a modificar los límites de la mina y van obteniendo gráficos diferentes. Por ejemplo, en este caso se probó con todos estos escenarios, con todos estos movimientos minas, 365, 400,
Y por ejemplo, a ver, veamos este de acá, de 4.25. No está corrido. Este, de 4.25. Y se probaron con 17 fases, porque esta base de datos era muy grande. Entonces sí permitía hacer la división por 17 y no por 10. Pero si las bases son más pequeñas, les conviene trabajar con un número menor de fases. Y el tema de los años también igual va a estar delimitado por el número de fases que ustedes seleccionen. Por ejemplo, este gráfico de 450 KTPD de mina da así. Y en cuanto al resumen de nuestro último PIT, que en este caso el Revenue Factor 1 era el PIT 36, da un BAN de 770. ¿Y por qué? Por ejemplo, y la de 365 daba un BAN de 814. Entonces, ahí es cosa de que ustedes vayan jugando y vayan viendo el tamaño de mina. Por ejemplo, ambos cumplían con los requisitos de que se llenaba planta y que tuvieran un movimiento de mina más o menos parejo. Llenaba la planta, movimiento de mina parejo, o sea, entre comillas, porque acá está feo. Pero al aumentar la capacidad, el límite del movimiento de mina, hace que ustedes van a tener que desplazar más movimiento de estéril. Y eso se refleja netamente acá en el BAN, que se disminuye como en 100 millones de pesos, parece, dólares. Y acá nos da 814. Entonces, ahí esa es como la idea del Whittle, que vayan creando diferentes escenarios, cambiando el límite de la mina y analizando sus resultados en la pestaña de sumario. ¿Qué más pueden hacer acá? En cuanto al tema de la sensibilización que se les pide también, lo voy a explicar en este mismo porque ya está corrido y hacerlo y correrlo como en vivo es muy tedioso. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo todavía no termina de correr. Así que se los voy a explicar con este que ya estaba hecho. Para la sensibilización se les pide, o sea, ustedes tienen que ver qué variables van a sensibilizar. En este caso se sensibiliza el costo mina, el precio, el costo venta y la tasa. Ojo con la tasa de descuento porque ahí es como meterse en terrenos peligrosos. Así que es aconsejable ver la sensibilización en otras variables, pero igual lo pueden ver para ver qué sucede. Por ejemplo, para ver la sensibilización en el costo mina, lo que tienen que hacer es crear de nuevo dentro del PIT de 45 que crear un nuevo PIT shell. Y en esto, por ejemplo, si sensibilizan el costo mina, lo que tienen que hacer es irse a los costos, a CEL. Y acá, por ejemplo, se le aumentó en un 10%. Y se modifica el costo en un 10%. Se le suma un 10% acá al costo. Y vuelven a crear el escenario, vuelven a crear el gráfico. Estos fueron creados una vez que ustedes ya seleccionan una planta óptima y rellenan sus datos con los datos de esa planta, con los límites de su, por ejemplo, acá era la planta de 365 KTPD, creo, si no me equivoco, y rellenan con esos datos y corren y hacen de nuevo el gráfico. Y en el summary se les va a generar una diferencia en el BAN. Entonces, eso es lo que se le pide en la sensibilización. Analizar cómo varía el BAN o de qué forma afecta esa variación en este caso, el costo en su BAN, al aumentarlo o al disminuirlo. ¿Solo el BAN? O sea, eso es como lo más importante que se puede hacer en una sensibilización. Igual puedes analizar lo otro, pero lo más importante es el BAN. Eso es como la sensibilización. El tema de los precios también. Modifican el precio en la parte
igual en selling, y cambian el precio. Lo aumentan acá, lo corren, quieren otro acá con el menos, que sale ahí menos precio. Y acá se cambia el precio, por ejemplo, a 2.19 y en el más era 2.67 y se corre. Y el otro se mantiene constante. Solamente varían el parámetro al que ustedes le están haciendo la sensibilización. Y esto después ustedes se van a un Excel y lo grafican. ¿Qué grafican? El tema de... Oh, descorrí eso. Sacan los van y los van registrando. ¿Qué pasa cuando aumenta el costo un 10% o un 5%? Al profe le gusta que trabajen con 5 y 10% y ahí hacen la variación. Y los grafican. ¿Qué más pueden hacer acá? Ojo que la sensibilización se hace al final, ya cuando ya tengan todo listo y ya hayan elegido como el mejor escenario, por si acaso. Claro, en este Se caso hace era solo la- con el escenario que eligieron. El mejor. Claro, en este caso, a ver cuál era. Yo se había elegido la planta 160 ktpd con un movimiento, o sea, con un movimiento mina de 160 ktpd y con, o sea, estar la planta de 160 con un movimiento mina de 375. Y con eso ustedes hacen la sensibilización. Una vez que ya deciden cuál es su mejor planta con su mejor movimiento mina. ¿Qué más? A ver acá. Ya, una vez ustedes igual seleccionen su planta que le optimice mejor su van, ustedes pueden hacer una comparación de las curvas tonelaje-ley. La curva tonelaje-ley que hicieron en el primer trabajo de validación con MindSign con una curva del Whittle, para igual hacer como una validación. Eso se hace en esta parte, se van a la planta que ustedes seleccionaron, clic derecho, y se van acá a añadir, y hay una pestaña que dice Grade Tonelaje, curva de tonelaje, y queda acá. En esta, le vamos a dejar la misma descripción, y en la definición se trabaja con cutoff, que es la ley de corte. Acá en los elementos ustedes pueden hacer diferentes curvas de tonelaje ley. Si las tienen todas marcadas, le va a salir un gráfico con todas las curvas de tonelaje ley en un mismo gráfico. Entonces vamos a hacer solamente la del cobre. Y acá pueden elegir igual en este caso habían solamente inferidos en esta base de datos, por eso solamente sale inferidos. Pero para los que tengan un solo recurso, por ejemplo, le va a salir medidos, o si tienen 3 medido indicado inferido, le van a salir los 3. Y se van a Add Range, y acá es desde dónde comienza hasta dónde termina, y esto, cuántos intervalos quieren. Entonces le vamos a poner de 0 a 1 y vamos a hacer 11. Y se van OK. Aceptar. ¿Qué me falta? Cero a 1, 11. No me lo está tomando. Ya, vamos a probarlo con el otro. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar solamente la de cobre. Y tienen estos diferentes recursos. Vamos a hacer solamente la curva de los medidos.
add range de 0 a 1. 11. Ok. Uy, no sé por qué me está arrojando error. Ya lo voy a revisar y les voy a comentar después por qué está arrojando error, pero no me quiere generar la Hay curva. una opción ahí abajo que dice check data. No, eso no es de acá. Como que no me está seteando los datos. Ahí sí. Ya. Era el mínimo. Por lo general cuando... Se me había olvidado de eso. Cuando ustedes ponen 0 como mínimo, a veces. Y en ese caso tienen que poner el mínimo, o sea, un 0,0000 algo, y ahí les va a arrojar bien se les va a solucionar ese error. Le ponen run to, aceptar, y volví a tirar error. No quiere. Bueno, ahí les voy a mandar un video de cómo solucioné esto, porque no me acuerdo realmente cómo o por qué aparecía ese error. Y eso. Les vamos a subir este video y los videos del profe del semestre pasado igual, donde explica más cosas y de forma más clara por si quedaron dudas. Yo creo que ya durante la semana le vamos a subir los parámetros para que empiecen en Whittle. Whittle optimiza y te tira, por ejemplo, acá creo que eran 26, son 26 niveles. Claro, ¿cuál que lo quiero seleccionar es en amarillo? Ah, ya. El Whittle, por lo general, el profe siempre dice que es muy limitado y siempre se optimiza la base de datos generando solamente 10 fases o 10 bits, que son las que tú vas a enseñar después en el mainframe. Entonces, partiendo desde esa base, nosotros sabes, por el tema de que Whittle trunca mucho y es muy limitado. Entonces, tú vas a tener una totalidad de bits del 1 al 29 en este caso, que es hasta, tienes que considerar hasta el revenue factor 1. Este es el revenue factor, y tienes que considerar solamente hasta el revenue factor 1, porque en el 1 es cuando tú estás planificando con el precio a largo plazo inicial, que era esto acá. Entonces, te vas a la parte de mineral, que es esta de acá, que es Ortons, que es el mineral. Es el mineral de la última expansión. Estos son todos minerales acumulativos. Entonces, de la última expansión, este va a ser como el mineral. Entonces, el mineral total del rajo lo vamos a dividir en 10, que está acá. Eso se tomó y se dividió en 10. Y te va a dar que cada fase más o menos tiene que tener esa cantidad de mineral contenido. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar en tu Excel. La primera, teníamos 149 millones de toneladas y lo buscamos acá, en esta columna. 149, tenemos 109 y 206. Lo que les hablaban delante de que las fases a veces están contenidas, es cuando ocurre, por ejemplo, ¿cómo le hago el caso? Que tuviésemos un PIB de... No,
no sé, de 87. Y tuviésemos un PIB de 112. Falta un 0. Entonces, si ustedes van a buscar estos PIB, en esto, eso es cuando se divide como por muchos. Cuando en vez de hacerlo por 10, no se lo hacen por 25. Los tamaños de las fases van a estar como contenidos dentro de otra. Por ejemplo, si buscan el 87, está entre el PIB 3, que es 67, y el PIB 4, que es 109. Ya, por ejemplo, seleccionemos, no sé, el 4. Y si van a buscar la otra, la de 120, está entre 109 y 200. Entonces, igual sería el PIB 4. Entonces, ahí ustedes están diciendo que ambas fases, la fase 1 y la fase 2, están contenidas dentro de un mismo PIB. Entonces, por eso igual no es recomendable hacer tantas fases en una optimización. Pero igual depende mucho del tamaño de su base de datos. Por ejemplo, acá tenían 29 bits. Puede que su base de datos tenga, no sé, 36 bits o menos. Puede que tenga 17 bits. Entonces, si tienen 17 bits, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los 17 bits, y ustedes consideran 10 fases dentro de los 17 bits, quizás no se les dé como justo esta relación que cada fase esté contenida dentro de una de las que están acá. Quizás si tienen menos bits en su optimización, tengan que seleccionar, no sé, 8. Hacer la división, en vez de hacer la división por 10, hacer la división por 8. Y ahí ir ajustando y ver que sean los bits que ustedes tienen acá, que sean lo más similares a los que encuentren en su optimización. Por ejemplo, al último buscamos una que tenía, no sé, la 7, por ejemplo, 104. Y buscamos la que tenía 104 y había una que era muy parecida, que tenía 104. Entonces eso está bien, porque son parecidas, es lo que se busca. Por ejemplo, la otra tiene 119. Y esta que encontramos también tiene justo 119. Entonces quizás está bien haber hecho la división por 10. Pero si no se da eso, si a ustedes les cuesta mucho encontrar su valor dentro de los que están acá, o está como entre el intervalo de la fase 1 y de este y este, y justo entre medio está el PIB, es porque tienen que hacer alguna modificación en cuanto al número por cual están dividiendo. No sé si se quedó un poco más claro o los confundí más. Sí, ahí me quedó más claro. Me queda la última duda. Con Dime. respecto al número de bits que se generan. Por ejemplo, acá eran 29, porque el tema del precio a largo plazo era hasta el 1, ¿cierto? Sí. El factor 1. Como que ahí esa parte no estoy entendiendo La lo que vieja es el programa. estaba cocinando y entre sacar las millones de ollas para poder conseguir un sartén, apoyé una hueá de arriba y se me cayó la Chicos, hueá tienen donde los guardan el audios, aceite y un los salero. micrófonos encendidos. Y están las dos rotas. ¿Aló? Pili, ¿Pilar? Pili. Ya creo que se silenció. No escuché la pregunta, no sé quién estaba hablando, como que hablaron muchos al mismo tiempo. Ya, es que el tema de cuántos bits se generan. Por ejemplo, acá fueron 29 por el tema del factor del precio. Lo que yo no estoy entendiendo que es lo que es el programa que te genera 20 bits y no 30 o 20, por ejemplo. Es que esta es como la optimización ya del programa, po. O sea, va a depender de tu base de datos cuántos bits te genera Remini Factor 1. Pero el bit número 29 sería como el beneficio cero, como que hasta ahí llega, ¿o no? ¿O Claro, nada que ver? el bit 29 es tu envolvente total, o sea, cuando ya el rasgo está extraído completo. A ver, voy a ver cómo se los muestro, para que quede más visualizado. Mira, por ejemplo, en este caso, se hizo una visualización de los bits y teníamos desde el bit, ahí sale 0, debería haber sido 1, desde el bit 1 hasta el bit 36, que era el último.
pero esto lo genera el Whittle. No hay como una parte donde tú le digas al programa, quiero 40 bits, quiero que me optimices con 40 bits, o quiero que me optimices con, no sé, 30 bits. No, eso te lo tira el programa. Y el último bit, el Remini Factor 1, es el último precio, o sea, la última envolvente económica, que es esta de acá, que va a ser tu última fase. Y por eso es la que tiene el precio a largo plazo, que era 3. Ya, pero en el fondo es cuando entonces el ingreso es igual a los costos y el beneficio es 0. Hasta ahí llega, ¿no? Claro, haciendo como la Ya. descomposición de la fórmula. Ya, sí, ahí entendí. Gracias. Ya. ¿Qué más? En cuanto al gráfico de sensibilización, era algo como esto. Por ejemplo, acá ese gráfico se hizo sensibilización en el costo mina, precio, costo venta y la tasa. Y se graficaron de forma porcentual. Estas son variaciones porcentuales del BAN. Entonces, como les había dicho en la pestaña de Summary en el Whittle, ustedes van a sacar el BAN, lo ponen en el Excel y generan este gráfico. Y ahí hacen su respectivo análisis de cuál es la variable que repercute más en cuanto a las variaciones. Y eso. El tema de las visualizaciones, igual pueden hacer visualizaciones en Whittle, no es necesario, pero en este momento no me acuerdo muy bien, así que les voy a subir un video que tengo del semestre pasado cuando lo hice, porque ahora no es mucha información. Por si quieren hacerlo, pero no es necesario tampoco. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra duda? Consulta, recomendación, queja. Nada por ahora. Creo que entendí lo que querían transmitir hoy día. Ya, chiquilla, entonces quedan libres el resto de la tarde. Que estén bien. Y ahí, si tienen alguna duda o les quedó alguna duda hoy día, nos hablan por el grupo. Muchas gracias. 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 Chao, que estén bien.